19 hasta el momento. Toda la historia arranca cuando una mujer va a dar a luz al hospital Ramón Carrillo allí en Bariloche, acompañada de 4 mujeres en una situación de vulnerabilidad absoluta. Se empieza a comenzar esto a advertir a los médicos y el viernes detienen a Konstantin Rudnev, que es el líder de esta secta rusa. Hoy vamos a hablar con Danisa. Danisa es una mujer que fue cautiva en una secta umbanda. Vamos a hablar con ella, con su testimonio, porque ayer en esta mesa nosotras nos preguntábamos exactamente cómo funcionan las sectas, cómo eligen a sus víctimas, en qué situación de vulnerabilidad se tienen que encontrar justamente para ser cooptadas. ¿La tenemos a Danisa? ¿Estamos en comunicación con Danisa? Danisa, ¿qué tal? Buen día. Belén Ludueña y todo el equipo de Mujeres Argentinas te saludan. Hola, buenos días. Un placer hablar con ustedes. Danisa, contame, esto fue cuando vos tenías 17 años, fuiste cooptada justamente por una secta umbanda. ¿Me querés contar cómo fue? Sí, yo cuando tenía 17 años estaba terminando secundaria, vivía en el campo y quería ir a estudiar profesorado a Montecaseros, profesorado en Ciencia de la Administración. Y bueno, no tenía los recursos económicos, digamos, como para bancar un alquiler y demás. Entonces, al principio conseguí trabajo, entonces iba de casa en casa básicamente a quedarme en la casa de mis amigos, familiares, conocidos, para tener un techo donde dormir y trabajar. Cuando caigo en la casa de un conocido, digamos, que vivía con su abuela, me quedo un par de días ahí y me dice que si me quería seguir quedando tenía que tener una protección. Bueno, era una pulserita, yo no lo veía nada inofensivo y como para tener un techo yo dije, bueno, sí, o sea, ¿qué me va a hacer de mal, digamos? Yo estaba en esa situación de vulnerabilidad, no tener casa, no tener mamá biológica, porque mi mamá falleció cuando yo tenía 6, estaba un poco distanciada de mi familia y bueno, en esa situación me encontraba y ahí ingreso, digamos. Que al principio estaba todo súper bien porque era una religión, o sea, como que no era nada malo, yo no lo veía mal, digamos. Y después con el pasar del tiempo y las exigencias que te pedían plata, que te pedían esto, que sí o sí tenías que pagar y demás, ahí me fui dando cuenta lo sometida que estaba y el miedo que tenía a que me pasen cosas malas, digamos. Danisa, ¿cómo fue justamente tu primer contacto con esta secta? ¿Tiene que ver con una pulsera que te ofrecía protección? ¿Es así? Sí, sí, o sea, yo fui para tener una protección, para tener un algo que en teoría me proteja de las cosas malas y abrir puertas, abrir caminos y demás que te prometen ellos, que como que vas a tener éxito, como que te va a ir todo bien si haces esas cosas, digamos. Ahora, Danisa, puede tener que ver con tu condición en esto de decir, che, de paso tengo hogar, tengo una protección, porque vos confiabas en la palabra, pero lo que no, si podés explicarnos, digamos, más allá de tus necesidades que eran obvias y por ahí se aprovecharon de esa situación, ¿cómo uno, digamos, logra captarte, digamos, primero te endulzan, digamos, y después te dicen, bueno, de la plata que vos trabajás tenés que darnos un porcentaje, tenés que participar de los sacrificios? O sea, ¿cómo te das cuenta que las cosas empiezan como a empeorar? Y porque al principio sí te ofrecen protección, te ofrecen todo lo lindo, digamos, y después no es que te piden una parte de tu sueldo, ellos no saben ni cuánto ganás, o sea, no es que te lo preguntan, pero después yo llegué a planteárselo y decirle, mira, o sea, yo no puedo pagar algo 7.000 pesos si yo estoy ganando 3.000 pesos por mes, digamos. Era, por ejemplo, te pedían para una ofrenda, para hacer un trabajo, para hacer, o sea, un montón de cosas y yo ganaba, En ponele, beneficio 3.000 tuyo. pesos. Claro, y yo tenía que pagar todo eso, digamos, entonces me tenía que conseguir otro trabajo o hacer, o sea, buscar la manera de poder pagar esos trabajos que ellos me pedían, porque si no era como que me iba a ir súper mal en la vida y bueno, y ahí me Danisa, iban. ¿qué fue lo peor que te hicieron hacer? ¿Qué fue lo peor que recordás que te hicieran hacer, más allá de lo económico? Cuando vos dijiste, Dios mío, estoy en peligro. O sea, cuando me hacían participar por ahí de las incorporaciones y demás, que bajaban entidades que no estaban como pactadas para el momento, ahí sentía como mucho miedo y ahí me doy cuenta o sea, que no era algo así nomás sencillo y que era algo heavy en lo que estaba metido, digamos. ¿Cómo eran los ¿Qué rituales? son las incorporaciones? ¿Nos puedes explicar? Y bueno, una persona que prepara su cuerpo, digamos, básicamente para incorporar, o sea, yo solamente participé y miraba, digamos, yo era una espectadora
que consultaba, digamos, con el PAI, o una cliente, le dicen ellos, y, o sea, y miraba cómo incorporaban, y una persona dispone su cuerpo para que entre un espíritu, básicamente es eso. ¿Y para qué? ¿Para dar un mensaje? Sí, para dar un mensaje, para decir lo que tenés que hacer, para decir, o para hacer el trabajo justamente de las ofrendas que después llevan al río y descartan ahí, digamos. ¿Y eso es con dolor corporal, esa preparación? ¿Te hacen daño? No, o sea, yo por ejemplo, el daño era solo psicológico porque era ver todo eso. Yo, gracias a Dios, nunca participé, o sea, nunca dije, bueno, sí, yo quiero meterme más a fondo en la religión y hacer pactos y demás cosas, digamos, eso no lo hice. Simplemente era una cliente que ellos exigían que pague y que haga todos los trabajos que ellos me pedían que haga. ¿Y te acordás cuál fue la peor incorporación que viste? ¿Tenés alguna imagen grabada en la que digas, esto fue lo peor que vi, lo peor que escuché? ¿Alguna experiencia, algo más anecdótico propio? Si no te hace mal, por supuesto, ¿no? Cuando participé de la incorporación, que yo quería consultar algo con el PAI, que se llamaba PAI Ogún, que le decían, yo quería consultar con él y bajó otra entidad que era mucho más fuerte y como muy sofocada, y en ese momento tuve como mucho miedo, digamos. Yo lo que no entiendo es como una especie de posesión, para entender lo que estás contando, que baja un mensaje de acuerdo a todos los que están mirando que preguntan determinadas cosas. Sí, sí, o sea, es como un espíritu que entra en la otra persona. Es como si fuera el exorcista. Claro, una cosa así. Sí, y Danisa, ¿en ese momento también había animales de por medio? Porque de eso se habla mucho también. Sí, o sea, yo no vi, digamos, sé que trabajan, digamos, con animales, esas cosas, pero yo no, o sea, no lo llegué a ver, simplemente vi las incorporaciones. Que serían sacrificios de animales. Con fruta y esas cosas. Valentina quiere preguntar desde hoy. Dale, Valen. ¿Vos saliste solita? ¿Te ayudó alguien externo? Porque me da curiosidad, ¿cómo se logra después asistir a una persona que sale de una secta? Bueno, yo salí gracias a una persona que estaba saliendo de la secta, que transitó muchos años, Betty, que es mi mamá del corazón, y ella me invitó a vivir en su casa y como que juntas salimos, nos reforzamos y salimos juntas, digamos. Yo al principio, cuando me fui a vivir a su casa, ella me atendió como una hija, o sea, me dio un techo. Y ahí es como que yo seguía yendo a escondidas de ella a este lugar porque tenía miedo. Y ellos me decían que si yo no hacía los trabajos y no daba toda la plata, me iba a ir súper mal. Entonces como que yo tenía metido eso en la cabeza, o sea, que si no hacía lo que ellos me estaban diciendo, a mí me iba a ir mal en la vida. Sometimiento psicológico, claro. Claro, entonces yo sí o sí iba. Danisa, en la secta de esta rusa del horror se habla de un señor que es Konstantin Rudnev. Vos me estás hablando de un PAI. ¿Cómo era el manejo del PAI en la secta? Y bueno, el PAI es el que básicamente se incorpora, es el espíritu que se incorpora en la persona, que así lo permite, digamos, que en este caso era una señora de Montecaseros. Y él es el que ordena y da los mensajes y dice, bueno, tenés que hacer tal trabajo, a vos te va a pasar tal cosa, tenés tal... O sea, es como que él es el guía, el que te va a decir todas las cosas que tenés que hacer, digamos. Y es el que te da los permisos o no, digamos, de, bueno, esto lo podés hacer, o sea, este trabajo lo podés tomar, esto no, tal cosa tenés que hacer, mira que si no haces ¿Te sometieron sexualmente alguna vez? Perdón, que... No, hasta ese extremo no llegué, digamos, pero sí a tratar de conseguir más trabajos, a tener hasta 3 trabajos para poder mantener y pagar todo lo que me pedían, digamos. Danisa, también se hablaba, por lo menos en lo que estamos hablando de la secta del horror en Rusia, se habla de drogas. ¿Había manejo de drogas en la secta? No. O sea, hasta lo que yo sé, no, digamos. Después yo me salí, bloqueé a todas las personas. No, pero sé que, por ejemplo, ellos le sacaban mucha plata a mucha gente de ahí, a empresarios, cosas. Sí, o sea, que pagaban trabajos grandes, digamos, de cosas, aperturas de éxito, impactan negocios y demás cosas, digamos. No, es mentira, claro. Danisa, muchísimas gracias por haberte comunicado con nosotras, con Mujeres Argentinas. Muchísimas gracias. Dale, muchísimas gracias. Estábamos hablando con Danisa recién, que estuvo cautiva en una secta durante 8 meses, una secta umbanda, pero nosotras vamos